¿Qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático. Como cada semana me da muchísimo gusto darles la bienvenida al espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio, donde invitamos a especialistas de Latinoamérica que nos ayudan a analizar el mayor reto de nuestros tiempos, la alteración del clima. Aunque se trata de un fenómeno global, frenarlo requiere de acciones pensadas desde lo local y en este sentido tenemos mucho que aprender de la alta montaña colombiana. Dicho rincón del planeta es particularmente vulnerable al cambio climático. Sin embargo, sus características son al mismo tiempo una fuente de esperanza frente a una crisis para la cual ya no hay retorno, pero sí opciones de adaptación y mitigación. ¿Cuáles son esas fortalezas que hacen especial a la alta montaña? Para dar respuesta, hemos invitado hoy a Patricia Bejarano, bióloga reconocida por su trabajo de campo en condiciones adversas en pro de la conservación de la biodiversidad y en favor del bienestar humano. Patricia Bejarano es también directora de Paisajes Sostenibles de Alta Montaña en Conservación Internacional Colombia. Acompáñenme a conocerla luego de este breve recorrido por lo más relevante de la actualidad climática en el mundo. 4 indicadores de cambio climático rompieron récords el año pasado, informó la Organización Meteorológica Mundial a través de su Estado del Clima Mundial 2021. Según el documento, las concentraciones de los gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el contenido calorífico de los océanos y la acidificación de estas masas de agua nunca habían sido tan grandes en lo que se tiene registro. Al respecto, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que el reporte es una sombría confirmación del fracaso de la humanidad para afrontar los trastornos climáticos. El líder también exigió una transición energética que permita alejarse del callejón sin salida que representan los combustibles fósiles. El cambio climático está asociado a una crisis alimentaria que amenaza a los más pobres del mundo. Esta inseguridad, junto con la malnutrición, ha empeorado a partir de la guerra en Ucrania, pues los precios de la comida, la energía y los fertilizantes se han elevado en muchos países. De acuerdo con el más reciente informe global sobre crisis alimentarias, 193 millones de personas no tienen hoy una disponibilidad de alimento suficiente y estable, en comparación con los 108 millones que enfrentaban dicha situación en el año 2016. Por ello, urge un financiamiento significativo que favorezca la resiliencia del campo ante el cambio climático, particularmente de los pequeños productores agropecuarios. Los bosques autóctonos de la cordillera de los Andes han desaparecido significativamente en los últimos 500 años, a partir de la conquista española. Para revertir este problema y mejorar la adaptación de la zona al cambio climático, comunidades locales de 5 países están trabajando juntas en un esfuerzo de restauración y conservación a gran escala. La iniciativa se llama Acción Andina y su objetivo es cultivar y plantar árboles oriundos, así como proteger las fuentes de agua. Para fines de 2022, Acción Andina habrá sembrado más de 6 millones de árboles, mientras que su meta para los próximos 25 años es recuperar 1 millón de hectáreas de bosque. Dicen los científicos que si la selva amazónica representa los pulmones del mundo, los Andes son sus venas. Y no es para menos. Esta cordillera conecta 7 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Es el hogar de más de 87 millones de personas y contiene una variedad de ecosistemas excepcionales. Solo en Colombia, los Andes generan más del 70% del Producto Interno Bruto y proveen de agua y energía a la mayoría de los habitantes del país. Uno de los paisajes característicos de los Andes colombianos es la alta montaña, un irregular con condiciones geográficas particulares de nieve, hielo, clima y radiación solar. Este término depende, entre otros factores, de la elevación y no tiene un significado estricto. Por ejemplo, en Alemania se considera alta montaña a partir de unos 2.500 metros en el sur y unos 2.000 metros en el norte.
Para el caso colombiano, la montaña alta se considera a partir de los 2.700 metros sobre el nivel del mar y forma una macrounidad que alberga dos ecosistemas fundamentales, los bosques altoandinos y los páramos. Su valoración paisajística también está integrada por lagunas, volcanes, nevados, cimas rocosas y otros elementos. Los bosques comprendidos en la franja de los 2.900 a los 3.800 metros sobre el nivel del mar se caracterizan por presentar árboles y arbustos de 3 y 8 metros de alto, con predominio de plantas compuestas. Son representativos de esta categoría los robledales y los bosques de niebla. Por su parte, los páramos son únicos de los Andes, frágiles y a la vez sorprendentemente resistentes a condiciones muy extremas. Aguantan fríos extremos y altas temperaturas. Cumplen una función vital regulando el ciclo del agua, deteniéndola cuando es abundante y liberándola de manera continua en épocas secas. Millones de personas en capitales como Quito o Bogotá y en muchas otras ciudades intermedias de América Latina dependen en gran medida de ellos para abastecerse de agua. La montaña alta ha sido privilegiada en cuanto a su conceptualización y estudio. Además, es vista como un espacio estratégico por el interés de la conservación de sus formaciones vegetales y la regulación hídrica. Sin embargo, aspectos descontrolados como los cultivos de papa, la ganadería y la minería son un verdadero peligro para este ecosistema crítico y sensible. El avance rápido de un desarrollo que no tiene en cuenta a la naturaleza y a sus recursos son factores que ponen en alto riesgo no solo a los ecosistemas montañosos, sino también a los medios de vida de los habitantes de estas regiones. Existe un factor adicional que amenaza a los ecosistemas de la alta montaña de Colombia y que se está acelerando. Así lo describe Patricia Bejarano. Estos ecosistemas, debido a que están en la cúspide de las alturas de nuestros países andinos, se constituyen en ecosistemas estratégicos fundamentalmente para la provisión y el suministro hídrico, pero a su vez son altamente vulnerables a las condiciones variantes del clima, tanto por variabilidad climática como por cambio climático. Entonces, pues nos urge implementar y diseñar adecuadas medidas de adaptación para que los impactos de estas condiciones variantes del clima no sean tan extremas en el mediano y en el largo plazo. Los respectivos riesgos son irrefutables hoy en día y como muestra vale la pena detenernos en el caso de los glaciares tropicales. Estos reservorios de agua congelada se ubican un poco más arriba de los bosques altoandinos y los páramos y según la evidencia científica desde el año 1850 están desapareciendo cada día más rápido debido al calentamiento global. Nuestro Instituto de Meteorología, que se llama IDEAM, está monitoreando el retroceso glacial y está midiendo cómo esto va a afectar la disponibilidad de agua, ¿no? Ya hay unos que se prevé que para el año 2040 no van a existir. Quizá el último glacial que tenemos de esta zona sería el Nevado del Cocuy. Entendemos también que ya no hay nada que hacer. La situación global de calentamiento es tal que por más de que el país decidiera eliminar todas sus emisiones, dado que Colombia no es uno de los grandes emisores del planeta, pues no estaría en nuestras manos detener el retroceso glacial que se ha venido teniendo. Por lo tanto, dado que la problemática existe y viene incrementándose y va a hacer que nuestros glaciales desaparezcan, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y una buena apuesta de adaptación es precisamente echar mano de los bosques y los páramos de la alta montaña. Que son los que siguen en el orden, digamos, altitudinal de los arreglos espaciales de los socioecosistemas, haciendo que esta regulación hídrica, que es una de las funciones principales de los páramos, que la biodiversidad que allí está y que ayuda a prestar esta función se mantengan en el tiempo. Para lograrlo, el equipo del que forma parte Patricia Bejarano
implementó una metodología que arrancó de la siguiente manera. Hicimos dos tipos de análisis. Un primer análisis tiene que ver con los escenarios de cambio climático, tanto en el comportamiento de la temperatura como en el comportamiento de la precipitación. En la zona norte de Bogotá, por ejemplo, que comprenden dos páramos muy importantes para el suministro hídrico, que son Guerrero y Guacheneque, donde nace el río Bogotá, encontramos que la precipitación puede aumentar los niveles de agua superficial, lo que puede aumentar los riesgos asociados a inundaciones. Pero algo muy distinto ocurre en el lado opuesto de la ciudad. En la zona oriental y sur de Bogotá, que comprenden los páramos de Chingaza y el páramo de Sumapaz, que es el más grande del mundo, lo que se prevé son unas disminuciones en el agua superficial disponible, lo cual preocupa un poco teniendo en cuenta que el área de Chingaza, por ejemplo, es la que suministra el 80% de agua para Bogotá. Y desde el punto de vista de la temperatura, esto fue lo que descubrieron. Se prevén efectivamente unos incrementos entre 1.5 y 2, pero con unas tendencias al aumento si no se implementan acciones concretas de adaptación a cambio climático en estos ecosistemas. Las soluciones basadas en la naturaleza son un nuevo concepto que abarca a todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a diversos desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres. Más allá de la generación de datos sobre cambio climático, Patricia Bejarano y sus colaboradores estudiaron de qué manera esas variables podrían influir en la vida diaria de las personas que dependen de la alta montaña. Sus conclusiones fueron preocupantes. También hicimos unos modelos hidrológicos que nos permitieron medir esto que estoy diciendo y que nos ponen en un contexto de una situación del comportamiento del agua muy distinta a lo que existe actualmente. Y eso tiene unos impactos, por ejemplo, en la actividad agropecuaria, en la producción de cultivos, en la producción de comida, en la disponibilidad de agua, en la regulación del agua y si las cuencas están muy degradadas, como es el caso de la cuenca del río Bogotá, pues también en la calidad del agua que pues generan un riesgo también de abastecimiento para los que dependemos de esta fuente hídrica. Atender los ecosistemas de montaña en Colombia es urgente, no solo por los servicios ambientales que proveen a todo el país, sino porque el 86% de la población nacional habita en las zonas altas, de acuerdo con un documento publicado por la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bueno, en el trabajo que venimos desarrollando aquí en Colombia, en los ecosistemas paramunos y altoandinos que constituyen nuestra alta montaña, las comunidades que habitan estos ecosistemas han sido claves para los diseños de las medidas de mitigación y adaptación. En primera medida, logramos definir entre pues los científicos y técnicos que acompañaron el proceso junto con las comunidades que lo primero que teníamos que tener en cuenta es que la naturaleza hace parte de la solución y en una gran medida. Entonces, el principal enfoque conceptual y metodológico fueron las soluciones basadas en la naturaleza. Toda solución basada en la naturaleza trae consigo diversos desafíos. A continuación, Patricia Bejarano nos comparte el caso de la alta montaña colombiana. Desarrollo económico y social, que las medidas de adaptación que se implementen respondan a las necesidades de nuestras comunidades, cómo estos enfoques de mitigación y adaptación contribuyen de una manera directa al bienestar y la salud humana, a la seguridad alimentaria, a la seguridad del agua y a evitar
que se exacerben los procesos de degradación y pérdida de biodiversidad. Y por otro lado, está el tema de buscar a través de estas soluciones cómo generar un bienestar muy local y cómo generar mecanismos para que estas mediciones del clima, fundamentalmente temperatura, precipitación y humedad, también les sirvan a las comunidades locales para tomar decisiones muy rápidas frente a problemáticas de su vida diaria, como por ejemplo, cómo enfrentar una helada, como por ejemplo, cuándo poder abonar sus cultivos sin que se pierda ese proceso de abono, cuánta agua realmente es necesaria para regar un cultivo. La respuesta vino de las propias comunidades, quienes a lo largo de los siglos han diseñado estrategias para solucionar problemáticas en la alta montaña. Ese proceso de formación de cómo las comunidades locales utilizan datos que normalmente las utilizan los científicos, pero que no se veía cómo se puede utilizar de manera cotidiana. Creo que es un valor agregado de este trabajo conjunto con las comunidades. Todo ello se hizo a partir del análisis de cómo perciben los habitantes de la alta montaña el cambio climático. Estos fueron los resultados. Esa percepción es mucho más entendida en las mujeres, porque son las mujeres las que administran los recursos para la familia, la alimentación, el dinero, el tiempo. Ellas saben que el clima ejerce una presión sobre el paisaje, notan cómo altera las formas de producción campesina y asumen que sus comunidades necesitan entender todo esto para poder persistir en el tiempo. Entienden un poco más el problema y también se arriesgan más a generar cambios en la forma de producción y en la forma de llevar la vida cotidiana que se necesitan para adaptarnos al cambio climático. Y para aprovechar esta participación diferenciada, Patricia Bejarano y sus colegas emprendieron una sinergia con asociaciones de mujeres. Trabajamos con dos, por dar un ejemplo, una ubicada en un municipio nuestro que se llama Sesquilé, en el departamento de Cundinamarca, que se llama AMUCES, Asociación de Mujeres de Sesquilé, y trabajamos con otra asociación que se llama AMEG, Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guatavita, otro de los municipios. Trabajamos con otra organización que se llama Mujer y Tierra, que queda o tiene su principal actividad al sur de Bogotá, en un área rural de una localidad bogotana que se llama Usme. Lo que hicieron con ayuda de estos grupos fue restaurar ecosistemas de la alta montaña, una acción que a nivel mundial podría reducir hasta un 35% las emisiones globales de los gases que calientan al planeta, manteniendo así el cambio climático por debajo de los 2 grados centígrados. Y otro aspecto muy importante de las mujeres es que nosotros elaboramos con ellos un monitoreo comunitario para poder definir cuáles eran las variaciones del clima a nivel muy local, a nivel de un predio. Y con instrumentos muy sencillos se hicieron mediciones de temperatura, de precipitación y de humedad del aire. Y quienes más interés tuvieron para llevar estos datos y aún hoy, a unos meses después de que se terminara el proyecto, mantienen son las mujeres. Más o menos la proporción fue 75% mujeres, 25% hombres. Los niños de la alta montaña colombiana también han jugado un papel excepcional en la lucha contra los embates del cambio climático. Veamos de qué manera. En este proceso que venimos desarrollando en la alta montaña colombiana, vemos cómo los niños se volvieron las personas que están sistematizando la información y la están llevando. Y ahí encontramos también un mensaje muy importante, y es cómo el arte, la fotografía, los medios audiovisuales se pueden volver mecanismos muy importantes para llevar el mensaje a la ciudadanía en general.
y los niños al ir a su campo, tomar fotos, evidenciar las problemáticas y hacerlas evidentes a través de una foto, a través de un medio audiovisual, pues hace que de una manera mucho más directa se comprenda el problema. Pero estas no son las únicas lecciones que nos deja la experiencia colombiana. Las medidas de adaptación deben vincular a todos los rangos de edades de las personas, y entonces trabajamos con niños jóvenes y también con ancianos y adultos mayores que también tienen una comprensión de lo que ha venido pasando en la alta montaña, y las medidas de adaptación también se diseñaron para que todos los miembros de la familia pudiesen tener un rol, tener un papel a la hora de implementar las distintas actividades que se hicieron. Porque como dice Patricia Bejarano, el conocimiento se adquiere de distintas formas y el método científico es solo una de esas vías. La pérdida de la cultura, la pérdida de la identidad, la pérdida de las prácticas tradicionales es lo que nos tiene en esta situación, ¿sí? Ese viraje que se da de la producción de abonos y biofertilizantes naturales a la producción de agroquímicos con la llegada de la industria y las grandes empresas agropecuarias, pues ha generado una gran cantidad de emisiones al planeta. Y una de las principales soluciones es volver a entender cómo era que se producían esos abonos, cómo era que se producían esos biofertilizantes y cuáles eran esas formas de producción amigables, lo que llamamos nosotros ahora amigables con el medio ambiente. Lo que hacemos los técnicos es medirlo, pero el conocimiento ya existía, lo que tenemos es que volverlo a traer y medirlo y demostrar cómo el conocimiento local da soluciones para la adaptación. Esto se suma a un nuevo reto, el de abordar la adaptación y la mitigación del cambio climático como un asunto de interdependencia. Otro tema que no es ajeno al comportamiento de la alta montaña es la deforestación y las quemas que se vienen dando en la cuenca amazónica. Porque quien trae la humedad aquí a los ecosistemas de la alta montaña pues son los árboles y son las selvas amazónicas. Si perdemos Amazonía, los páramos tampoco van a tener mucho que hacer. Y viceversa, el pulmón verde más importante de la Tierra seguramente agonizaría ante la desaparición de los ecosistemas de alta montaña, donde el agua se recicla para que luego descienda sobre la selva. Entonces, digamos que el llamado es a que la adaptación se piense de una manera más holística. Los que trabajamos aquí arriba, en los páramos y en los bosques altoandinos, entendemos que la Amazonía es fundamental y que tenemos que conservarla para que toda esa humedad que genera pueda llegar acá y podamos seguir teniendo agua. Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes la próxima semana. Gracias por seguirnos.